Vamos a continuar, iglesia. Damos gracias a Dios por este hermoso día que nos permite adorarle, cantarle con nuestra voz y poder presentarle a Él nuestras alabanzas. ¿Cuál es la mejor adoración? Nuestra voz. Aquellos que no cantamos bien decimos, pues, no hay mucho agrado, pero la mayor adoración es la obediencia. ¿Pudieras decirlo otra vez? Amén. Cuando los hijos en el cumpleaños de alguno de nosotros como padres, papá, ¿qué te compro? ¿Qué le decimos? Con que te portes bien, ¿no? El mejor agrado que Dios puede recibir es cuando nosotros le obedecemos. Y al obedecerle nos libramos de tantas cosas que afectan nuestra vida. Amén. Entonces vamos a continuar, hermanos, como iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el propósito de una iglesia? Tristemente, muchas iglesias han puesto énfasis en el dinero, en el negocio. Hay gente que hasta dice, oye, está bueno ser pastor. No, me voy de pastor porque ahí hay dinero. El propósito de la iglesia no es ese. Es más, nosotros ni siquiera diezmamos porque el diezmo pertenece al pueblo de Israel. A Dios no le interesa el dinero. Dios es dueño del oro y de la plata. ¿Qué le interesa? ¿Qué es lo más valioso de una persona? Su vida, su alma. Y Dios ama tanto al ser humano que aún sabiendo que se iba a desviar, lo creó. ¿Escuchaste? Dios sabía que nos íbamos a desviar. Aún así nos creó con ese libre albedrío. Íbamos a decidir mal, pero Él preparó ese plan de salvación que aún sabiendo que nos desviaríamos, Él ya tenía la respuesta y la respuesta es Jesús. Amén. Dios se dio a conocer a través de dos cosas. Dios, el creador del universo, se dio a conocer a su creación a través de dos cosas. ¿Cuáles son? Él se reveló al mundo. Número uno, a través de la revelación natural. Si tú tienes donde anotar, anótalo, hermanos. Esto es tarea, pregunta de examen. Allá mis hermanas Ujieres tienen hojas, lapiceros. Ahí en tu lugar solo levanta tu mano. Es bueno que tú anotes, ¿sí? Se graba también la enseñanza y la puedes escuchar. Entonces, continúo con esto. Dios se dio a conocer a través de dos cosas, a través de la revelación natural, que es la creación y la conciencia. Toda persona sabe que existe un creador. Hasta ahí. A muchos le llaman la madre naturaleza. Hubo un creador, no sé quién, pero alguien creó el mundo. Alguien creó el cielo, las estrellas. Al ver la naturaleza, tú sabes que hubo un diseñador. Amén. Esa se conoce como la revelación natural. ¿Cuáles son? La creación y la conciencia. Ya estamos aprendiendo. Número dos, ¿cómo se dio a conocer Dios? A través de la revelación escrita. Amén. Dios en su palabra plasmó todo el propósito desde la creación hasta el final de los tiempos del hombre y de la humanidad y más allá de qué va a pasar con él. Plasmó en su palabra cómo es Dios, qué le agrada a Dios. Amén. Una vez yo fui con mi mamá a regalarle un pastel de chocolate. Mi mamá no le gusta el chocolate. Yo le quise agradar. Mamá, mira un pastel. Y me dice, hijo, discúlpame, gracias, pero el pastel de chocolate, ¿cómo lo supe? Porque ella me lo dijo, ¿no? Entonces nos tuvimos que comer el pastel nosotros solitos. Y ahora ya no le llevo un pastel, ¿sí? Y si se lo llevo de otra cosa. Sería grato que yo le lleve un pastel de chocolate, porque ahora yo ya sé que le agrada. Sería ofensivo que yo le llevara un pastel, aún sabiendas que no le agrada. Bueno, Dios en su palabra nos dice que le agrada, que no le agrada, ¿sí? Y cuando tú amas a Dios, quieres agradarlo. David dijo una frase,
El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú te gozas. Amén. Entonces nosotros, para conocer a Dios, tenemos que ir a su palabra, y eso hacemos en la iglesia. Venimos a estudiar la palabra de Dios, y como es vasto, es mucho, vamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y estamos estudiando nosotros el evangelio de Juan. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. Amén. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias, narrado por 4 personajes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales nos narran la vida de Jesús desde su venida a esta tierra, su nacimiento, sus obras y su propósito. Nosotros ya vamos en el capítulo 13. Pásalo, ahí está. 13:21. ¿Qué estudiamos la clase pasada? Cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Estos últimos capítulos que vamos a estudiar, ya Jesús termina su ministerio público. ¿Qué es ministerio? Servicio, trabajo. Jesús, a partir de los 30 años, comienza a decir: yo soy el Hijo de Dios. Y la gente, ¿qué decía? ¿Y este? Ahora dice que es el Hijo de Dios. Si nosotros conocemos a María, a su papá, al carpintero, es más, dicen que José no es su papá. Mucha gente especulaba, porque a él le debieron de poner José por ser el primogénito. Era una tradición judía que a tu primer hijo le pusieras el nombre del papá, y le pusieron Jesús. Pues era algo extraño para ellos, pero Jesús significa Salvador, salvación. Entonces, nosotros ya abarcamos desde el nacimiento hasta la entrada triunfal en Jerusalén, y estos últimos capítulos nos hablan solamente de Jesús un día antes de ir a la cruz, un día antes de ser juzgado, ¿sí?, por los romanos y por la religión de esa época. Amén. En su primer reunión que ellos tuvieron, recuerdan la clase pasada, entraron con los pies sucios y Jesús le lavó los pies a sus discípulos. ¿O no? La imagen. Esto lo vimos el domingo pasado. No para instituir el lavatorio de los pies. Hay iglesias que lo hacen cada cierto tiempo. Jesús no pidió eso. Jesús les enseñó que él, siendo el mayor que todos ellos, porque ese oficio era solo lo hacían los esclavos de menor rango, le lavaban los pies a los invitados de la casa, porque cuando se sentaban a la mesa, las mesas de esa época no eran como las de ahora, que son altas, te sientas y los pies quedan abajo. Las mesas de esa época eran bajitas, la gente se sentaba de lado con un brazo sobre la mesa y sus piernas daban hacia el otro lado. Y por lo regular los pies del vecino te quedaban al lado. Y si no estaban lavados y en la mesa y viendo los pies ahí, o sea, era ofensivo no lavarse los pies. Jesús hizo este acto, ¿sí?, de lavatorio para decirles que aún siendo el mayor, él se hizo el menor. Siendo Dios, se hizo hombre, se humilló. Y estando en la condición de hombre, aún más se humilló por ti y por mí para regalarnos salvación. Y les dio un mandamiento: que ahora se amen entre ellos. Amén. Ese es el propósito del evangelio: conocer a Dios, disfrutar de su amor, de su gracia, y darlo a conocer a otros. Y entre nosotros no debe haber gente más grande o más chica. Todos somos iguales. Amén. En el amor. Entonces, después de esto, ¿dónde estaban sus discípulos? Dice la Biblia que ellos seguían en la mesa. ¿Ves el escenario? Una casa, 12 discípulos, Jesús puesto ahí. Ahí tienes la imagen. El que se sentaba en medio de la mesa era el anfitrión. Y ahorita le daré algunos detalles para ver el contexto. ¿Sale? ¿Quiénes eran de alto valor en la mesa, en una comida?
el que se sentaba a la derecha y el que se sentaba a la izquierda. Y ahorita aprenderemos, porque a eso venimos a aprender, a tomar una porción de la Biblia. Cada detalle tiene un simbolismo, un significado para nosotros, ¿sí? Así como anteriormente cuando tú tomabas la foto, solo salía en el acetato, ¿sí? Y la tenían que meter a unos líquidos y esa imagen se revelaba. Entonces, las escrituras tienen contenido maravilloso que nos tiene que ser revelado para nosotros el día de hoy y poderlo poner por obra en nuestras vidas. ¿Sale? Vamos a leer, por favor, Juan del capítulo 13, del versículo 21 al 29, al 30, gracias. Todos nosotros, ¿sale? Vamos a leerlo, lo hemos hecho. Las mujeres leen uno, los hombres leen el otro. Esfuérzate en leer, esfuérzate en ver la pantalla. Venimos a aprender. Luego que lo leamos, ya tú vas a tener una idea del mensaje o de la historia. Lo vamos a interpretar de acuerdo a la época, ¿sí? Que significaban muchas cosas y luego lo vamos a aplicar. Tal vez yo sea un Judas que negué a Jesús, es un ejemplo. Y eso nos va a ayudar a nosotros. ¿Sale? Ok, vamos a leerlo, por favor, empezando con las mujeres. Primero las mujeres, luego los hombres, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Tenemos buenos alumnos este domingo. Cierra tus ojos un momento y pudieras orar a Dios pidiéndole que Él abra tus ojos espirituales y puedas ver, puedas comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Dios tiene un mensaje especial para ti hoy. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Yo sé que muchos aquí vienen con necesidades, Señor, las cuales tú conoces, yo no. Y sé, amado Padre, que aquellos que pidamos de buena voluntad, seamos humildes para recibir el consejo, podremos recibir de parte de ti el mensaje especial que tú tienes para ellos. Tal vez alguien aquí tenga lastimado su corazón y tú quieras consolarlo. Tal vez alguien aquí no quiera nada de ti, pero aún así tú lo amas, lo quieres y sabemos que al estar en tu presencia tú harás cosas hermosas, porque al estar en ti, Señor, podemos recibir de esa gracia. Te lo pedimos esta hermosa mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya vimos el escenario, hermano. Tú puedes ver con tu imaginación el lugar. Dice que era un aposento alto, o sea, estaba en el segundo piso. Ellos estaban ahí a la mesa. Ya la toalla donde secó Jesús los pies estaba a un lado. ¿Cómo estaba la toalla? Húmeda, de secarle los pies. El hebrillo tal vez lo habían ya desechado. Ahora ya estaban en la mesa, ya estaban comiendo, estaban reunidos para comer y disfrutar. Ellos no se imaginaban que al otro día su maestro iba a ser crucificado. ¿Qué esperaban? Ya lo habían recibido días antes como el rey en un pollino. Entró, le adoraron. Este es nuestro Salvador. Y ahora ellos estaban con Jesús esperando las indicaciones. Pero él estaba más interesado en su salvación, en su corazón, que en su fidelidad, perdón, que en su felicidad. Escucha esto, Dios está más interesado en salvar tu alma que en que usted sea feliz. ¿Me escuchaste? Acá hay enfrente lugares, hermano. Acá se siente más la unción. ¿Escucharon? Dios sabe que un día usted va a morir. Y Dios sabe y debemos de saber que después de esta muerte hay una eternidad. Dios quiere salvarte aún antes de morir y va a hacer todo lo posible
por salvarte, se te va a presentar, va a poner circunstancias, enfermedades, problemas para que usted busque a Dios. La mayoría de la gente busca a Dios por un problema. ¿Escuchaste? Dios sabe que si se te presenta un problema, una enfermedad, usted quiera o no, va a decir, Señor, tú podrás hacer algo. Y la gente va a ir a Dios ¿a qué? Por su problema. Pero Dios permite los problemas para que lleguemos a Él, para regalarnos la salvación, nos encontremos con Él. Mucha gente, una vez que su problema es resuelto, gracias Dios, y se va. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios? Otro problema, otra enfermedad, es cíclico. Hermano, si usted no entiende a la primera, a la segunda, a la tercera, aún antes de morir, me ha tocado orar por pacientes en el hospital. Yo trabajo en un hospital que me han dicho antes de morir, Señor, te entrego mi vida, perdóname. Me ha tocado últimamente gente que me dice, pastor, o ni saben que soy pastor, enfermero, ahora sí voy a servir a Dios. Hace tiempo le serví, me aparté, pero ahora sí, si Dios me sana, si Dios me ayuda, ahora sí le voy a servir. Y más de 2, más de 3 han muerto. Ya no le sirvieron, ya no hubo oportunidad, pero Dios está interesadísimo en salvarnos y preparará circunstancias para que usted llegue a Dios y se quede con Dios. Dile al que está a tu lado, ya quédate con Dios. Ya quédate, hermano. Ya no va palo para su cabeza. Ya quédate. Va a regresar y otra vez le van a dar palo. Mejor, ya quédese. Amén. Camine, obedezca, flojito y cooperando ya. ¿Sale? Ok, entonces les platico, ahí está la mesa. Del lado derecho se encontraba una persona que era de gran valor para la reunión. Del lado izquierdo se encontraba la persona principal. O sea, Jesús cuando se sentaba a la mesa ponía personas a su lado. Y del lado izquierdo estaba Judas, el cual lo puso de ese lado. Por eso ahorita que leamos nuevamente, te darás cuenta que hubo un diálogo entre Juan, que estaba al lado de él, que dice que era el discípulo amado. Como él lo escribe, él dice, yo era el más amado. ¿No? Él escribe. Es que Jesús amaba más a Juan que a los 12. No, es que él escribió. ¿Sí me explico? ¿A quién ama más Dios? ¿A ti o a mí? A mí. No, no, a mí. No, y nos peleamos porque tú sabes que el amor de Dios contigo es especial, pero con Él también es especial. Dios tiene un amor especial para cada uno de nosotros. Y como Juan escribe, dice, yo soy el discípulo amado. ¿Ah? Ok. Entonces, del otro lado estaba Judas, el que le iba a entregar, que él ya había preparado su corazón en maldad, porque él era ladrón. Amén. Si usted está atado a un pecado, se hace como una liga. Cualquier pecado que sea, alcohol, drogas, adulterio, prostitución, qué sé yo, ponle el nombre. Dice que el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Usted por las consecuencias de ese pecado quiere salir. No, ya no. Pero ese pecado está ligado a usted. Tiene una liga. Por más que se aparte, esa liga se va a estirar, pero tarde o temprano esa persona va a regresar porque está esclavizado. Su corazón, sus pasiones están esclavizadas porque espiritualmente está muerto. Jesús murió por nuestros pecados, pagó el precio por el pecado y rompió las ataduras, y entonces usted puede ser libre. De los 12, Judas seguía esclavo a su pecado, y uno de ellos era la ambición, la codicia. Amén. Y ese pecado te va a perseguir a donde vayas. Voy a cambiar de ciudad, pastor. Te va a seguir. Voy a cambiar de esposa. Esta me salió media loca. Voy a agarrar otra más buena. Te va a seguir. O esposo. Porque el pecado no está en la loca, digo, en la esposa. El pecado está en el corazón del hombre. Y a donde vayas,
va contigo. Judas estuvo con Jesús y su pecado estaba ahí, pero estaba oculto a los ojos de sus discípulos, pero no oculto a Dios. ¿Sale? Mira, dice en Mateo 26:14, se los leo, y esta es una escena, por eso a mí me gusta ilustrar y que usted se anime a ver el escenario. Dice, entonces uno de los 12, ¿quién? Que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes de esa época. Sigo. Y les dijo, a ver, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Ustedes quieren la cabeza de Jesús. ¿Se acuerdan que querían matar a Jesús? ¿Y a quién más? A Lázaro y a todos los que siguieran a Jesús. Ustedes quieren la cabeza de Jesús. Yo se las doy. ¿Qué me dan ustedes? Es más, él no le puso precio. Él no le dijo cuánto. ¿Cuánto me dan? Yo se los pongo en charola de plata para que lo agarren. Dice, y ellos le asignaron ¿cuánto? 30 piezas de plata. ¿Sabes cuál era el salario o cuál era el precio de un esclavo? 30 piezas de plata. Un ejemplo, si tú tenías un esclavo y ese esclavo trabajaba contigo y el buey o el trabajo que realizaba, el buey lo mataba o perdía la vida, ¿cuánto tu esclavo? 30 monedas. Eso costaba la vida de un esclavo. Judas ni siquiera le puso precio. ¿Cuánto pediría usted? Eso pides por un esclavo, pero este no es esclavo, este es libre. Este es Jesús, mínimo dame unas 100. No, ni siquiera. ¿Me explico? Él menospreció a Jesús a pesar de ver sus milagros y sus maravillas. Muchas veces nosotros cuando seguimos a Dios decimos, Señor, gracias. Y cuando fallamos, le menospreciamos. Amén. Judas ni siquiera, pero esto sucedió después. Dice, pásalo. Y desde entonces, desde esa plática, este fue un spoiler. Ya es que pasan las escenas y luego te dicen el por qué. Bueno, esto fue antes de que sucediera, dice, y desde ese entonces que él hizo trato con los fariseos, buscaba la oportunidad para entregarle. Él sabía los pasos de Jesús. Él sabía dónde iba a orar, él sabía dónde se quedaba, él sabía todo el itinerario que él tenía. Y él decía, voy a esperar el momento preciso para entregarlo y me quedo con mis 30 monedas porque Jesús nos dijo que va a morir. Ya no va a ser el rey de los judíos, ya no va a salvar a muchos. Se va a perder y yo ¿con qué me quedo? La gente es tan pobre que a veces lo único que tiene es dinero. ¿Escuchaste? Es tan carente que lo único que tiene es cosas materiales y lo atesoran. Pero hay un vacío en su corazón. Hay gente que es compradora compulsiva, porque el comprar algo te da cierto placer, pero al rato se te quita y quieren llenar ese espacio con cosas, con mujeres, con objetos, con trabajo, con cosas. Pero ese vacío nadie lo puede llenar, solamente Dios. Y Judas estaba en esa condición. Estando con el maestro, no podía estar lleno. Hermano, tú puedes estar en una iglesia y estar vacío. Lo he dicho muchas veces. Es feo cuando tú te quedas solito en tu casa. Hay gente que le gusta estar solo, pero por lo regular Dios nos creó para ser gente sociable. La gente sola se vuelve loca. Tú ves los loquitos, tú no ves grupo de loquitos, allá van los loquitos. No, ves un loquito por allá, otro loquito por allá. La soledad daña, te enferma. Nada más estás pensando, creas un mundo aparte. Dios te creó para ser sociable. Amén. Entonces, Judas, a pesar de que estaba en esa condición, había un vacío y te decía, es feo cuando tú te quedas solo en tu casa. Es más feo, es más triste cuando tú estás con amigos, con personas, con familia en la casa y aún así te sientes vacío. Porque ese vacío ya no es físico. Amén. Hay un vacío más profundo. Es un vacío
espiritual que nada ni nadie lo puede llenar. ¿Escuchaste? Nadie. Solo aquel que nos diseñó, que es Dios y en el cual entra Dios. ¿Sale? Ok. Entonces Judas ya tenía plan para entregarlo. ¿Lo sabían los discípulos? No. Ellos, Juan, hasta le daban para que guardara más. Si supieran. No. Nos dieron una ofrenda. Ten, Judas, administrala. Y Judas se frotaba las manos. Más ofrenda. Porque robaba de las ofrendas. Amén. Seguimos. Mira lo que dice el Salmo 41:9. Lo leemos todos a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Este es un salmo de David. Se conoce como un salmo mesiánico que apunta lo que Jesús vivió. Dice, aún el hombre de mi paz. En otra versión dice, aún mi amado más querido, mi amigo más querido. Dice, el hombre de mi paz. ¿Quién es el hombre de tu paz? Aquel que te da paz. Cuando estás con esa persona, ¿cómo te sientes? Amado, protegido. Tú puedes estar en todos lados y llega esa persona, te sientes cómodo. ¿Me explico? Es el hombre que tengo paz con él, en quien yo confiaba. Amén. Dios nos hizo libres y cada persona decide, hermanos, seguir o no a Dios. Cada persona decide pecar o no pecar. Cada persona decide traicionar o no traicionar. Y la traición no tiene que ver con la persona, tiene que ver con el corazón. ¿Sale? Dice, el que de mi pan comía, aún Judas comía de su pan, alzó contra mí el talón. Se levantó contra mí y me engañó. Amén. Ya estaba profetizado. ¿Seguimos? Ahora sí, entramos a la escena. Ya vemos que Juan estaba de un lado y Judas del otro. ¿Dónde estaba Pedro? En la posición. La Biblia no nos los dice. Amén. No tenemos que especular cosas que la Biblia no nos los dice. Pero ahí estaba Pedro, Mateo y los demás. ¿Seguimos? Dice, habiendo dicho esto Jesús, ya entramos ahora en el texto. ¿Qué había dicho Jesús anteriormente? Le había lavado los pies, le dijo que se amaran los unos a los otros, que necesitaban amarse, que necesitaban servirse entre ellos. Y eso es importante. Tú sirves a tu esposa y tu esposa te sirve a ti. Si tú solamente esperas que te sirvan, te vuelves un egoísta. Si nada más quieres que te den, es que a mí no me entienden, a mí no me comprenden. Ay, pobrecito de mí. Ajá, y usted comprende, y usted atiende, y usted sirve. No, es recíproco en una familia, en una relación, en una iglesia. Servirnos los unos a los otros. Y hay equilibrio. Amén. Dice entonces, habiendo dicho esto Jesús ya en la mesa, ¿qué pasó? Se entristeció. Él ya sabía que le iba a entregar, pero llegó el momento. Hermano, has guardado un secreto de alguien y de un ser querido que sabes que te engañó y tú ya lo sabes, pero esa persona no sabe que lo sabes. ¿Te ha pasado? Levanta tu mano. No, no la levantes. ¿Te ha pasado? Tú sabes que te engañó, tú sabes que había mensajes ahí, tú sabes, pero por no generar problemas tú te guardas. Y a veces la persona guarda su integridad y usted dice, ya lo sé, brother. ¿Me explico? Jesús ya sabía, pero dice que los amó hasta el fin, al inicio del texto. Él se entristeció y declaró y dijo a todos, en este caso fue a todos, de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Y todos así, ¿cómo? ¿Nosotros? ¿Acaso seré yo, maestro? Entonces los discípulos se miraron unos a otros con sospecha. Cualquiera pudiera haberlo engañado. ¿Quién? ¿Cómo? ¿A dónde? Dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, ¿quién es este? Juan. Es que a mí me amaba, dice Juan. ¿No? Hay gente que no cree que Dios le ama. Créalo. Dios le ama tanto que no lo va a dejar igual.
Amén. Lo va a transformar. Dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, ¿cómo estaba? Recostado al lado de Jesús. Porque todos se ponían sobre un codo, sus piernas al lado, y entonces le quedaba un ladito él y tenía esa confianza, hermano. Amén. Hay hermanos que usted saluda nada más de chócalas. Hermano que hasta los abraza y los carga, porque hay mayor confianza. Juan tenía esa confianza de poderse recostar con él. Sigue. A este pues hizo señas Simón. Imagínate en la mesa, Jesús recostado, alguien me va a engañar y todos así. Y Simón, que es Pedro, le hizo señas. ¿Qué señas le hizo? Pregúntale. ¿No? Lo tienes ahí al lado. Él no podía porque estaba lejos. O si estaba al lado, no nos dice, si estaba al lado, lo hubiera codeado. Si estaba enfrente, peló los ojos. Cada uno sabe su seña, ¿sí o no? Cuando la mujer te mira, tú ya sabes, ¿no? Ya te la sabes. Entonces, Simón Pedro, para preguntarse quién era aquel de quien hablaba. ¿Quién será ese traidor? Imagínate que Jesús lo hubiera hecho público y hubiera dicho, este Judas. ¿Qué hubieran hecho sus discípulos? ¿Hubieran permitido que saliera del lugar? No, ahí lo agarran y lo manean al pobre. ¿Cómo vas a entregar al maestro? Y ahí lo tuvieran. ¿Me explico? Después de esto, ya el diálogo es íntimo entre Juan y entre Judas. ¿Me explico? La primera parte sí fue, uno de ustedes me va a entregar, y ya lo demás fue más íntimo. ¿Sigue? Dice, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo en secreto, ya dime, ¿quién es? No le digo a nadie, no, de veritas. Y estaba ahí Jesús, dime quién es. Respondiendo Jesús, ¿a quién le dijo? Ya no a todos. ¿Te das cuenta? Es bonito seguir el hilo. Le dijo a Juan en secreto, lo tenía en el pecho. Ya nada más Jesús agachó tantito, inclinó su rostro y le dijo, a quien yo diere el pan mojado, ¿a qué ese va a ser, Juan? Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Los demás no entendieron. Tú has dejado que metan, si tienes café, que alguien más remoje el pan en tu vaso. Eso yo no. No, a menos que sea mi hija o algo, pero ya sería muy, o sea, no cualquiera. Jesús, a la vista de todos, remojó el pan en lo que había. No había café, pero lo remoja y se lo da a Judas. Y desde ese bocado, en el momento que él come, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Eso sí lo escucharon, pero no escucharon lo que Jesús le dijo a Juan. ¿Me explico? Dice, desde ese bocado Satanás entró en él. Mucha gente piensa, ¿sí? Como las caricaturas de los fantasmas, ¿no? Que se le meten a la persona. No, ¿qué hizo Satanás? Sembró un pensamiento en su vida. Ya es momento. ¿Sí? Si tú abrazas un pecado, ese pecado te puede dominar. Domina tus pensamientos. En lo que piensas más es lo que usted está dominado. Si usted no ha perdonado, usted puede pensar en el rencor, en el odio, y ahí está el enemigo cuchicheándole al oído. Amén. Si usted toma, el enemigo nada más le está hablando, oye, ¿a dónde vamos? ¿Y con quién? ¿Y a dónde? Y está uno permitiéndole. Entonces Judas ya tenía un pecado, él estaba ligado a ese pecado y ahora el enemigo lo motivó mayormente y fue. Amén. Sigo. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso, porque no escucharon el diálogo entre Jesús y Juan. ¿Van entendiendo? Por eso es que dice esto. Ellos vieron la escena.
Juan tampoco le dijo a Pedro, ¿no? Imagínate Juan ahí, pregúntale, ¿quién? Y el otro fue. Si le hubiera dicho esa más Pedro como era, esa hora lo hubiera agarrado. ¿Sigo? Pero porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, ellos pensaron eso. A mí se me hace que Jesús lo envió a comprar algo. Compra lo que necesitamos para la fiesta, para la Pascua, o que diese algo a los pobres. Algo le encargó. Ve, no se dieron cuenta y Judas salió sabiendo que iba a cometer algo terrible. Amén. Porque el hombre sabe cuando hace algo malo. Usted no necesita la Biblia para saber si está bien o está mal. Porque Dios puso en nosotros la conciencia. Di conmigo, en mi alma, por favor, todos, en mi alma, toca tu cabeza, está mi mente, tu cabeza, toca tu pecho, están mis emociones, amén, como un pulso, está mi voluntad y como un carrito está mi conciencia. ¿Qué hay en tu alma? Mente, emociones, voluntad y conciencia. Dios puso la conciencia en nosotros para saber qué es bueno y qué es malo, pero el pecado nos tiene atados. Aunque yo sepa que esté mal, estoy atado. ¿Cuánta gente sabe que está mal y sigue practicando un pecado? ¿Cuánta gente sale de su casa? Ahorita vengo, voy con unos amigos y sabe a dónde va. Amén. No, no lo voy a hacer, tú tranquilo, no pasa nada. Y va a hacer aquello de lo que dijo, pero en su corazón es más grande, porque el que practica el pecado, dice la Biblia, que es esclavo del pecado. Mira mi mano, por favor. Dios un día va a destruir el pecado. Mi mano es el pecado. ¿Qué tengo que hacer? Dios un día destruirá la maldad. Pero si usted está dentro, la destrucción vendrá sobre usted. El mismo pecado lo autodestruirá a usted. Amén. Hoy en día hay problemas de hipertensión, de gastritis, de ansiedad por un pecado no confesado. Porque el pecado causa 3 sentimientos. ¿Cuáles son? Miedo, culpa y vergüenza. Cada que usted y yo pecamos, surgen esos 3 sentimientos: miedo, culpa y vergüenza. Y hasta que usted no lo confiesa, le pide perdón a Dios, eso no se irá de usted y lo va a perseguir y lo va a acusar y lo va a traer. Se puede acallar la conciencia, pero un día ese mismo pecado lo va a autodestruir a usted mismo. Y quiere que usted con ese pecado destruya a otras personas. Entonces, Judas no renunció a ese pecado. Lo llevó hasta la mesa con Jesús y lo atrapó y lo cegó. Pero era necesario un Judas en la vida de Jesús. ¿Escuchaste? Tristemente, hermanos, aprendemos más de los errores que de los aciertos. O sea, a veces los Judas en nuestras vidas nos ayudan a valorar más las cosas. Nos ayudan a ser precavidos. A veces es necesario en nuestra vida un Judas. Era necesario en la vida de Jesús alguien que lo entregara. ¿Me explico? Pero después de pecar había una resolución. Después que usted peca, hermano, imagínese que usted se está afeitando. Bueno, los hombres, ¿no? A menos que sea mujer y tenga, pero si es hombre y usted se está afeitando, si usted se corta con la afeitadora, ¿qué hace? Se detiene, ve la sangre, no se sigue cortando. ¿Me explico? O sea, sería absurdo que usted después que se cortó se siguiera cortando. Bueno, el que peca ya se cortó. En su insensatez se sigue autodestruyendo. Porque el pecado nubla nuestro entendimiento. ¿Sale? Vamos avanzando entonces. Leo dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Sigo?
Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y ya era de noche. Ya aquellos hombres los estaban esperando. Ya tenía un plan. ¿En qué momento iba a avisarles? Judas sabía que Jesús, por lo regular, donde oraba era en el huerto de Getsemaní. Un lugar donde era solitario, donde no había mucha gente. ¿Por qué no atraparon a Jesús cuando públicamente predicaba? Porque la gente se iba a golpear. ¡Ey! ¿Por qué se lo llevan? ¡Ah! ¿Sí me explico? Iban a provocar una revuelta. Tenían que atraparlo en secreto, donde no estuviera mucha gente que lo pudiera defender. Y los discípulos eran 12. Entonces, cuando Judas va a atraparlo, dice que va con muchos soldados y muchos guardias del palacio. O sea, fue mucha gente a prender a uno. ¿Me explico? ¿Sigo? Pregunta: ¿qué pasa después de una traición o de un pecado, hermanos? ¿Qué pasa cuando usted peca? ¿Qué pasa con con Judas? ¿Qué pasó con él? Hermano, primero uno siente miedo, culpa y vergüenza. Pero si usted no va a Jesús, ese miedo, esa culpa y esa vergüenza lo va a destruir. ¿Me escuchó? Después de un pecado, lo que usted tiene que hacer es ir a Jesús. Ir y decirle: Señor, perdóname, pequé, hice lo malo. Y Él está presto a perdonarnos. Si no, después de que alguien peca, viene un proceso de autodestrucción. ¿Me escuchas? Los que se drogan hoy no empezaron con droga. ¿Con qué empezaron? Las puertas, los que dicen de la psicología, y es verdad, las puertas a las adicciones es una cerveza, es un cigarro. O sea, no llegaron y fumaron, no. Empezaron en una reunión en la casa, una cervecita, ¿cómo le llaman los chiquitos? Un torito, ¿no? Y bien que saben, ¿eh? Un torito para el desempate. O sea, no empezaron en lo malo. Le abrieron la puertita chiquita, ¿qué tanto? Y empieza ese proceso de autodestrucción. Recuerdo un amigo en Córdoba, yo le platiqué esto y me decía: Martín, es verdad, la primera vez que yo le fui infiel a mi esposa, me sentí tan mal. Yo le dije que hubo una junta de trabajo y me fui a otro lado. Regresé a mi casa, me quedé en el carro, mi corazón palpitaba, me revisaba si no había señas, nada. Entré a mi casa, vi a mi esposa en la cocina, la abracé, manito. La abracé y le dije: mujer, te amo. ¿Y ahora qué tiene? Nada, te amo, dice. Vi a mis hijas, comimos, cenamos, me sentí el hombre más miserable. Me sentí el hombre más vil. ¿Cómo traicioné a mi esposa, a mis hijas? Qué tonto, no, si tengo todo, hermano. Ese sentimiento de culpa, dice que me duró un mes. Al mes vuelvo a encontrar a esta persona y nos vamos. Martín, llegó el momento que yo andaba con alguien, llegaba a mi casa, veía a mi esposa: buenas tardes, buenos días. Yo ya no sentía nada. Ya no sentí esa culpa, ya no sentí esa vergüenza, porque la conciencia, cada que nosotros pecamos, se va endureciendo, se va endureciendo, se va endureciendo al grado que esa persona ya no siente, se vuelve insensible. Y tú le puedes decir: ¿y qué no piensa usted en su esposa? No. En sus hijos, en su trabajo, no. Esa persona cada vez se vuelve más dura. Por eso dice la Biblia que Dios va a cambiar un corazón de piedra, haciendo la figura de una conciencia endurecida, mala, a un corazón de carne que lata, que pueda hacerlo. Y eso solo es la gracia de Jesús. ¿Cómo estaba Judas? ¿Cómo estaba la conciencia de Judas? Oye, Judas, ¿no viste los milagros que hizo? Sí, pero su conciencia estaba endurecida.
Tú le puedes hablar a la gente, oye, ¿y no te das cuenta? Sí, aparentemente, pero su conciencia está cautiva, endurecida, y el único que la puede abrir es Jesús. ¿Qué pasa después de una traición o de un pecado, hermano? Comienza un proceso de autodestrucción interna y externa. ¿Está aprendiendo? Si usted está en pecado, salga de ese círculo y vaya a Jesús. Amén. Vaya a Jesús, Él es el único que lo puede ayudar. Amén. Él es el único que puede cambiarlo. Usted puede tomar antídotos momentáneos, temporales, pero el problema es que el espíritu está muerto, necesita nacer de nuevo, atacar la raíz del problema para traer libertad. ¿Sigue? ¿Qué hizo Judas? Jesús se fue a orar con sus discípulos. Le dijo, espérenme aquí. Y en medio de la noche, en medio de la penumbra, se escucharon voces, ruidos, antorchas. Y Jesús se acercó y dejó a un lado a sus discípulos, salió antes para que no los atraparan a ellos y les dijeron, ¿qué buscas? A Jesús, yo soy. Y dice que cayeron. ¿Ves la escena? Y Judas se acercó y le dio un beso, porque le dijo, cuando al que yo bese, ese va a ser. Y Jesús le dijo, amigo, lo amó hasta el fin. Era necesario que él fallara. Amén. Pero también él pudo haberse arrepentido. Amén. ¿Sigo? Dice en 2 de Corintios 7:10. ¿Podemos leerlo todos? 1, 2, 3. Amén. Hay dos tipos de tristeza. Cuando tú pecas, cuando tú haces algo malo, se entristece tu alma. ¿Sí? Pero esa tristeza, esa culpa que usted siente, que yo siento cuando peco, te debe de llevar al arrepentimiento. Si usted no se arrepiente, lo va a llevar a la muerte. Y puede ser una muerte moral, ¿sí? No una muerte física momentánea, sino a corromper su alma. Dice Pablo en Corintios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hermanos, yo he visto gente que me dice, pastor, yo ya me siento mal, no puedo, ¿qué hago? Ve a Jesús, van a Jesús y wow, Dios abre su corazón, se arrepienten y cambian. Esa culpa te lleva a Cristo para arrepentirte y para una nueva oportunidad. Pero hay una tristeza, dice Pablo, que produce el mundo y produce muerte. Fallaste, nadie te va a perdonar. Tu esposa no te va a perdonar. Tus hijas no te van a perdonar. Tus hijos no te van a perdonar. Yo escuché el testimonio de dos personas. Este hombre le fue infiel a su esposa. Eso ya tiene mucho tiempo. Pasaron años, se hicieron viejitos y en una plaza se volvieron a encontrar después de años. Y con la pena y la vergüenza se vieron y se acercaron. Y le dice la mujer, dice, ¿por qué nunca volviste? Ya grandes. ¿Por qué nunca regresaste? ¿Por qué no? Dice, es que pensé que no me ibas a perdonar. Yo te esperaba, dice. Yo esperaba que tú volvieras. Es que yo pensé que tú no, pero es que todos los días yo esperaba que tú volvieras. No había WhatsApp, no había Messenger. A veces uno publica cosas, ¿no? Y tú lo lees con, mira, no había eso. ¿Quieres mandar un mensaje oculto? Subes en tu estado algo, ¿no? Está pensando en mí. No, en esa época no había esas cosas. Pero su culpa, su vergüenza nunca lo llevó a decir y pedir perdón. Mujer, perdóname, te fallé. Y dice esta mujer, yo esperaba que tú volvieras. Se echaron a perder su vida por un hombre que no volvió a querer reconciliar. Y dice, yo anhelaba verte. Yo anhelaba y pasaron sus últimos días juntos. Pero ¿cuántos años separados?
por el miedo y la culpa de no acercarse y pedir perdón. Hay mucha gente así. ¿Escuchaste? ¿Qué hizo Judas? Judas se sintió tan mal que dice que él, después de ver que atraparon a un justo, fue con las monedas y les dijo: no, ¿saben qué? Entregué a alguien justo, tengan. Le dice: no, nosotros no aceptamos eso, ya te lo dimos, tú sabes lo que hacen. Y no se quedó con las monedas, las tiró ahí, hagan ustedes, y se fue. ¿Y sabes qué hizo? Pásalo. Su culpa, su vergüenza, fue a un árbol y dijo: no valgo nada. Mi vida no vale nada. Aquel que me salvó, aquel que me rescató, aquel que dio su vida por mí, lo traicioné. Y fue, y dice la Biblia, que ese hombre se ahorcó. En el libro de Hechos dice que cayó en un peñasco y se abrieron sus entrañas y murió. Y ese lugar se le llamó campo de sangre. Hermano, Judas se pudo haber arrepentido. Estaba escrito, escucha, que lo iba a traicionar. ¿Me escuchaste? Ya estaba profetizado que iba a haber un Judas y que lo iba a traicionar. Pero no estaba escrito que él se podía arrepentir. Él pudo haber hecho. Pedro lo negó. Muchos le negamos. Es más, nosotros, ¿cuántas veces no le hemos negado? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Porque somos buenos? No, porque Dios es bueno. Por su misericordia, por su gracia inmerecida, usted viene sucio, usted viene maloliente y le dice: Señor, ayúdame. Y Él está presto a decir: ven. Y Él nos recibe y nos comienza a limpiar, nos comienza a lavar. Pero si usted, hermano, rechaza la gracia y el amor de Dios y dice: no, no pasa nada, yo puedo vivir con mi pecado. Total, no me he ahorcado. Total, no he perdido mi familia. Total, no he perdido mi trabajo. Yo manejo mi pecado aquí y no pasa nada. Sí pasa. El pecado tiene un ADN que ese pecado va a crecer. Y ese pecado va a llamar a otros pecados. Ese es el ADN del mal. Nunca un mal se va a quedar así. El que empezó con una botellita se fue. El que empezó con una canita, al rato destruyó su hogar, su familia. Siempre el pecado va a traer destrucción y muerte si seguimos por el camino. Mira un texto más, creo que le puse ahí. Dice: hay caminos o camino que para el hombre, ¿qué? Parecen derechos, parecen buenos, pero su final es camino de muerte. No pasa nada, yo aquí voy. Es más, ni cuenta se han dado lo que ando haciendo. Pero al final, hermanos, ¿no ha llegado usted al final? Puede haber alguien aquí que está a mitad del camino o apenas está empezando su caminar. Y dice: yo no, de aquí me la llevo suave. Hermano, ya agarró el camino. ¿Escuchó? Y ese camino lo va a llevar a la muerte, lo va a llevar a la destrucción. Y para ti pudiera ser algo bueno, pudiera ser algo placentero, pero a mí me gusta, me siento bien, no le hago, mira mis dedos, no le hago daño a nadie, pero se está autodestruyendo y va a destruir a otros y va a destruir. Y sabes que a veces nadie sabe. Amén. Cuando me acuerdo una vez, mi mamá me dijo: oye, Martín, yo estaba más joven. Me dijo: escuché por ahí que andabas tomando con unos muchachos. Uy, yo ya tomaba, drogaba. Apenas mi mamá supo que estaba tomando. O sea, a veces los padres son los últimos en enterarse cómo el hijo anda haciendo cosas o la hija. Conozco una joven que salió embarazada, fornicó, salió embarazada, eso ya tiene tiempo. Se hizo un aborto, ¿no? No quiso, se van a dar cuenta, se hizo un aborto
¿Y sabes qué hizo? Se puso una férula. O sea, el doctor donde fue le pusieron una férula y di que te lastimaste el pie. Y llegó a su casa con, pues recién de un legrado. Y la mamá la atendió, mi niña, pobrecita, le dio de comer. Venía de hacerse un legrado. Y la atendieron, la cuidaron. Ay, pobrecita mi hija. Y no sabía el daño que estaba haciendo su vida. A veces, hermanos, hay pecados de nosotros que nadie sabe. Pero dice que lo que hagamos en secreto, y esto es una ley, lo que hagamos en secreto va a ser pregonado en las azoteas. Lo que Judas guardó en secreto por tiempo, primero a lo mejor agarró una monedita y nadie se dio cuenta. Oye, y tengo la canasta. Al rato agarró 2, al rato agarró 3, al rato ya le era costumbre. Y mira, Jesús al lado de Judas nunca le reprochó nada. Él sabía, pero esperaba que un día se arrepintiera. Dios espera, hermanos, que tú y yo un día reaccionemos y digamos, hey, el camino que llevas te lleva a la destrucción. Vuelve, regresa, toma el camino correcto. Y dice la Biblia que Jesús es el camino. Amén. La religión no te puede salvar. Hay muchas religiones. Hay varias, hasta se pelean. Mira, no, la mía es más buena. No, y se pelean. Dios no creó una religión. Dios se hizo hombre y vino a morir por nuestros pecados para que solo a través de Jesús podamos llegar al Padre. Amén. Él es el camino para poder llegar. Él es el camino para que mis pecados sean perdonados. Él es el camino para que yo vuelva en sí. Él es el camino para la vida eterna. Y este Judas no lo entendió. Amén. Luego hablaremos de Pedro en la siguiente ocasión, que él también falló, le negó, pero volvió. Amén. Hermanos, ya en la aplicación, no sé si usted ya tomó un camino incorrecto. Salga de ahí. Regrese a Dios. Búsquelo a Él. Si usted o yo tenemos pecados ocultos, van a ser exhibidos. ¿Escuchaste? Hay una voz en el mundo que está sonando. Dice que antes de que Cristo venga va a haber guerras, pestes, hambres, terremotos, inundaciones, catástrofes. Y esas son señales de su venida. Entonces, el mundo está hablando, la tierra está hablando. ¡Hey, ya voy! Prepárate, hermano. Prepara tu corazón, dile, Señor, perdóname, ayúdame. Prepara tu casa, prepara tus hijos. Hey, yo no me quiero ir solo. Yo me quiero ir con mi familia, con mis hijos, a buscar del Señor para que cuando Él venga nos encuentre alineados. Amén. Entonces, ¿Dios qué quiere? Regrésame a la pregunta, hijo. ¿Qué pasa después de una traición o de un pecado? La destrucción. Y Judas no paró. Se fue, se fue, se fue. Cada vez es más es una ola. Y muchos entran en esa ola. Los jóvenes se los está llevando las tendencias del mundo. O sea, el mundo va en decadencia, hermanos. Nosotros tenemos que cuidar qué ven nuestros jóvenes, qué hacen, porque la ola de pecado viene y está arrastrando a la juventud. Ya los jóvenes no creen en la fidelidad, no creen en el matrimonio, no creen en una sola esposa, en un solo esposo. Ya perdieron porque no saben. Una vez me tocó aconsejar a una mujer que me dijo, me llamaron, fui, me enseñó a su niña de 6 años, el papá le pegó a la niña horrible, ella tomó a la niña y huyó de la casa. Y ella, su esposo, fue su primer esposo a los 16 años. Me llamó la atención lo que me dijo, es que creo que hice mal. Le digo, ¿por qué? Platicando con unas amigas me dice, es que tú al primero que viste, con ese te fuiste. Dice. No, así no es. Tú tienes que probar, dice, varios, y de esos varios escoger a uno.
Le digo, hija, ese pensamiento es demoníaco. Usted fue diseñada para un hombre. Esto es para los jóvenes. Amén. Hombre, usted fue diseñado para una mujer. Pero la fidelidad está en el corazón. Amén. Esta joven al final le expliqué de Cristo, aceptó entregarle su vida a Jesús y me dijo algo, mira Martín, yo voy a buscar a Dios, pero a ese hombre no lo vuelvo a ver. Le digo, mira, ¿a quién le entregaste tu vida? Pues a Jesús. ¿A quién le entregaste tu corazón? A Jesús. Bueno, ahora Jesús es tu dueño. Ahora no decidas por tu matrimonio, deja que Jesús haga la obra. Amén. Y Dios está obrando desde hace tiempo en ese lugar. ¿Sale? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. El último texto, hay caminos. Hay caminos que para el hombre parecen derechos. Judas pensó que hizo bien. Judas preparó su escenario económico para esta tierra. Dios no solo piensa en esta tierra, piensa en esta tierra y en la eternidad. Hay gente que solo piensa en la eternidad y no se prepara en la tierra, no trabaja, no estudia, no. Prepárese en esta tierra. No sabemos cuánto tiempo va a vivir usted y sus hijos, pero también habrá una eternidad. Hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero al final, como Judas, fue un camino de muerte. ¿Qué camino está llevando usted hoy, hermanos? No lo sé. Es más, nadie sabe tal vez, pero usted ya en su corazón ya trazó el camino. Hoy puede romper los planos. Amén. El enemigo ya hizo estrategias en su vida para desviarlos. Hoy puede decir, Señor, quiero seguirte a ti. Y si Él está con usted, va por buen camino. Pastor, hay cosas que no entiendo. ¿Vas con Jesús? Sí. Sigue caminando. Sigue avanzando. Sigue en la obra. Sigue haciendo lo que Dios te está diciendo hacer. Amén. Y Dios enderezará nuestro caminar. Dios enderezará nuestros corazones torcidos para vivir como Él nos pide. Amén. Ok, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos dirija, que Él nos lleve por un camino correcto.